Bueno, profesor, aquí voy a explicar el desarrollo de cómo realicé el programita de espectro de respuestas. Entonces, abrimos el software o el programa, yo lo llamé como software. Esperamos un poco, mi computador es un poco lento, entonces, por favor, un poco de paciencia. Listo. Entonces, al abrir el Excel, inmediatamente lo que nos encuentra es con este formulario. Entonces, ¿cómo funciona este programita? Entonces aquí seleccionamos el archivo del sismo en formato TXT. O sea, para este programa yo eh, le hice unos ajustes a los archivos TXT para que me pudiera correr el programa. Yo se los adjunté, algunos se los adjunté en el correo para que los utilice. Yo los tengo acá. Entonces le damos a cualquier texto, a cualquier archivo de texto, le damos en abrir. Entonces el programa lo que me va a hacer es, en otra hoja que la oculté, aquí ahorita se la muestro, la oculté, me va a organizar los datos de aceleración. Me los va a organizar por columnas y en últimas me va a, a poner todos los datos en una sola columna. Después me copia esos datos a esta hoja que tenemos en pantalla, me la copia en la columna B a partir de la celda número 15. Entonces, cuando el programa me corra por completo, lo encontraremos en pantalla. Como les repito, profe, este computador es muy lento, entonces por eso se demora un poco, pero de pronto, vea, aquí ya nos apareció. Listo. Entonces, después de esto, bueno, acá tenemos la opción para ver los datos de entrada, que son los registros del sismo. Entonces, le damos acá, aquí están los datos organizados por columnas y, y esta que está seleccionada son estos mismos datos, pero en una sola columna. Y ya el programa me los copió a la hoja 1, que es la principal. Entonces, si le damos acá otra vez, nos devuelve a la principal. Entonces, luego metemos los datos de entrada, que son el amortiguamiento. Vamos a decirle que un 10%, un periodo de un segundo, masa de 1, delta de 0.02 puede ser, un sistema de unidades de 9,8 y el tiempo de espectro puede ser también 10 segundos. Bueno, acá le damos en escoger gráfico. Acá están las opciones: desplazamiento relativo, velocidad relativa y los espectros de respuesta. Entonces le damos, por ejemplo, velocidad relativa. Luego de esto le damos en calcular. Entonces lo que va a hacer el programa es calcularme todos estos parámetros que están en verdecito: aceleración del suelo, fuerza de excitación, desplazamiento relativo, y las constantes me las va a calcular completamente para cada registro de aceleración. Entonces lo mismo, profe, es un poco lento el computador, entonces hay que darle su tiempo.
Listo. Ahí nos arrojó todos los datos para cada registro de aceleración. Entonces lo que sigue es darle en ver gráfica, que en últimas es lo que necesitamos, y nos arrojará la gráfica. Acá, como la podemos ver, nos aparece velocidad relativa y la gráfica de dicho parámetro. Bueno, entonces si le damos en la X, y si queremos ver otro gráfico, simplemente darle acá, de aceleración relativa, por ejemplo, ver gráfica, y nos arroja su respectiva gráfica. Si le queremos cambiar algún parámetro, es lo mismo, le cambiamos cualquier parámetro, le damos en calcular y ver gráfica. Si queremos ver las coordenadas, le damos en este chulito y acá nos aparece el tiempo y los datos de la variable que queremos o que le dimos para ver la gráfica. En este caso es la pseudoaceleración relativa. Bueno, entonces pues, con los gráficos de espectro de respuesta tengo un problemita que se lo planteé en el correo, y es que como son muchos datos, si le doy en calcular en estos momentos, son muchísimos datos que el programa tiene que procesar, y añadiéndole a esto que el computador es muy lento, como lo pueden ver, eh, entonces se demora demasiado. Yo hice la prueba, el ensayo muchas veces, y lo mínimo que me demoró fue media hora. Es muchísimo tiempo. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice fue realizar otro programa, pero en Excel, con partes de Visual Basic, para las gráficas de diseño de espectros de respuesta. Bueno, ahorita se lo muestra. Entonces, para limpiar los datos, le damos acá a limpiar datos. Él me va a limpiar todos los datos. Los de las demás hojas también me los limpia. Y si queremos ver otro sismo, otro archivo TXT, simplemente le damos en seleccionar y me aparece aquí, me presenta un error porque no escogí el archivo, pero si le damos aquí archivo de sismo, escogemos cualquiera y nos hacemos todo el procedimiento pues que le dije, y ya. Otra cosa, profesor, como le comuniqué en el correo, no sé por qué los gráficos en otro computador no se muestran, o sea, o sea, me presenta un error. En cambio, en mi computador sí me da como lo pudimos ver. Realmente no sé, le revisé muy bien ese código y nunca encontré el error. Entonces, la verdad, ahí sí no supe qué hacer. Bueno, entonces, bueno, ahora vamos para el código. Entonces, este código es dos formularios y un módulo. Este módulo, el módulo 1 es el que utilicé. Realmente estos otros módulos son macros grabadas que yo hice como para mirar a ver cuál me funcionaba, cuál no. Todos estos son grabaciones, otros códigos que utilicé pues para ver si me funcionaban. Unos me funcionaron, otros no, y los dejé ahí y se me olvidó borrarlos. Pero el que realmente utilizo en el código, en el programa, es el módulo 1. Bueno, pero entonces entremos a explicar primero el formulario 1. Entonces, le vamos a dar, por ejemplo, acá para ver el código de este
este primer cuadrito. Entonces este código me permite seleccionar el archivo txt y importarlo en el Excel. Entonces esta primera celda lo que hace es como congelarme la pantalla mientras hace todo el procedimiento para que no se vea pues esas actualizaciones malucas. Estas otras dos hacen visible las hojas datos de entrada que inicialmente se ven ocultas, datos de entrada y coordenadas. Aquí pues declaré las variables que utilicé. Este filtro lo que me permite es seleccionar, como lo dije, el archivo txt, este también, y listo. Ya este EOF me permite pues como hacer esa conexión entre Excel y el archivo txt. Y esta macro es una macro grabada, macro 6, la grabé, y lo que me hace esta macro es que me organiza los datos que cuando yo importo el archivo, me los coloca de una manera que no me sirven en el Excel. Entonces lo que hace esta macro es ordenarme los datos en columnas, me los ordena en columnas. Y ya esta, que, que fue la que nos compartió este profe, nos compartió para seleccionar todos esos datos que estaban en columnas y filas y organizarlos en una sola columna. Y ya estas otras dos macros son la que me selecciona esos datos que están en la columna y me los copia a la hoja 1, a esta hoja, la hoja 1, me los copia de aquí para abajo. Eso es lo que hace estos códigos. Y ya esto lo que hace es que me selecciona la hoja 1 y me oculta otra vez, me oculta datos de entrada y coordenadas. Y esto es que me descongela otra vez la pantalla. Bueno, sigue el amortiguamiento. Entonces, acá, entonces yo le doy aquí, ver código, amortiguamiento, que es este. Entonces esta única línea lo que me hace es que me va a copiar en la celda B5, me va a copiar lo que yo le coloque en el formulario de amortiguamiento. O sea, cuando yo coloque aquí un amortiguamiento, me lo va a poner en la hoja de Excel. Aquí, amortiguamiento, me lo pone. Acá me lo pone en porcentaje como lo vimos ahorita. Listo. Lo mismo para el periodo, lo mismo para masa, lo mismo para delta T, lo mismo para tiempo espectro. Listo. Ahora voy a explicar lo de expliquemos que lo de, bueno, explicamos este codiguito, pues, que lo que hace es que ese es de ver datos de entrada. Lo que me hace es que acá me dice que si le doy clic en ese cuadrito pequeñito, si le doy clic, entonces que me transporte o que me haga visible la hoja de datos de entrada y me la seleccione. Si no, que me la oculte y que me seleccione la hoja 1. Listo. Acá lo mismo. Bueno, este es de Command Button. Este es para la gráfica. Es este. Para ver gráfica. Que lo que me hace es llamarme, copiar coordenadas que está en el módulo 1 y me activa el formulario 2. Listo. Entonces, bueno, vamos por acá. Listo. Entonces,
Ahora voy a explicar lo del sistema de unidades, que es que está aquí, acá, tipo de gráfico. Entonces, estas líneas lo que hacen es que me van a poner a copiar, van a copiar en el, lo que me hacen es que estas celdas tienen nombre, ¿cierto? Cada una tiene un nombre. Entonces, lo que me va a hacer estas líneas es que me van a copiar esos mismos nombres aquí, me los van a poner acá. Y ahí se me arrojaron como lo vimos ahorita en el desarrollo del código. Y acá lo mismo en las unidades. Me van a colocar lo de las unidades, ¿cierto? Los diferentes tipos de unidades. Bueno, entonces acá nos dice que acá en si las unidades, si es inglés y es 386 por ejemplo, entonces que en la celda C5 me ponga este valor. ¿Para qué? Para poder que el programa me calcule todos estos parámetros con ese valor que va a estar en C5. Me calcule todos esos parámetros. Bueno, ¿qué otra cosa puedo explicar aquí? Bueno, el tipo de gráfico. Esto es para hago visible la hoja de coordenadas y acá pongo que si no, entonces acá igualo en el rango B1 de coordenadas que sea igual al tipo de gráfico. ¿Cómo así? Que cuando yo le seleccionar acá seleccione cualquier gráfico, que ese nombre me lo copie en la hoja de coordenadas, que es esta de acá, y me la ponga aquí. Bueno, y a ver qué más. Si eso es como bueno, para limpiar los datos, lo que hice fue que eh, acá las líneas me limpia los datos. Entonces coloco el rango en el cual quiero ponerlas, eliminar los datos que hay ahí, y este parámetro lo que me hace es eliminarlos. Bueno, y sí, a ver qué más hay por acá. Lo de ver coordenadas, lo mismo que ver datos de entrada, que si le pongo en el cuadrito el chulito, me lo hace visible y me la selecciona, y si le quito el chulito, me la oculta y me selecciona la hoja principal, que es hoja 1. Bueno, explicamos el módulo. Entonces, el módulo es donde están principalmente los cálculos. Acá está el valor de W, la frecuencia natural. Acá está está, me dice pues dónde la coloco, dónde la va a poner o dónde la va a calcular, que es en B2. Y también acá frecuencia natural acelerada, está la fórmula, y dice también en dónde la va a poner, constante la C y la K, esta de fuerza de excitación, está la constante C, la constante A, constante B. Entonces voy a explicar una de estas, que es, por ejemplo, la constante A. Entonces declaro la variable fila y filal, ¿okay? Porque necesito las dos. Entonces fila igual a 14. ¿Qué quiere decir eso? Que va a empezar desde la fila 14. La constante A empieza desde la fila 14, ¿cierto? Acá, y esta, y esta, y esta. Entonces en la fila 14 y la fila 15. Entonces acá está la
fórmula para hallar la constante A, y lo que hace es que va avanzando hacia abajo, avanza hacia abajo y va calculando las constantes de cada registro de aceleración. Lo mismo en B. Bueno, el desplazamiento relativo tiene su propia ecuación para calcularla. Declaré las variables, doble, la mayoría son doble porque se trabaja con decimal. Velocidad relativa, cálculo de desplazamiento relativo, velocidad relativa, C y D. Entonces acá arriba se ponen las ecuaciones o las fórmulas, y acá lo que se hace es realizarlas, ¿sí me entiende? O sea, declarar las variables pues, y hacer lo mismo. Entonces acá también se hace lo mismo. Bueno, esto es como para hallar la constante C, constante D. Estas son para desplazamiento relativo y velocidad relativa, y así. Bueno, explicamos una pues como para sino que se me hace muy largo el video. ¿Cuánto llevo? 22, imagínense. Bueno, entonces por ejemplo, self fila O. Entonces la fila empieza desde la fila 14. Entonces fila 14, columna O. Entonces es igual a self fila E, o sea, fila 14, columna E, menos fila N, o sea, la celda N14. Entonces, ya la sé. Lo mismo que para la D. Entonces es fila P, 14P, es igual a fila 14F más fila O, 14O, por E por W. E por W acá ya las declaré. Eso es igual a la que está en el rango en las celdas B2 y en la celda B5, perdón, y B2. Entonces ahí están, 5 y B2, que son las que están aquí, B5 y B2, que serían amortiguamiento y frecuencia natural. Bueno, y así se hace todo esto, se hace lo mismo, pseudo velocidad, aceleración absoluta, periodo de espectro, que es para realizar las ecuaciones de los aspectos de respuesta, para realizar los gráficos, aunque esto no lo necesitaría porque aquí dejé fijo, acá lo dejé fijo, que empecé de punto 1 hasta 10 segundos como lo hicimos en el ejemplo en clase. Entonces realmente, o sea, este código me lo hace automáticamente, pero como lo dejé fijo ya no tiene ninguna utilidad. Acá también hay mínimos, máximos y máximos absolutos. Entonces para desplazamiento relativo tengo todo esto, que es lo mismo. Bueno, acá me hace como una selección hasta el último dato. Aquí lo que me hace es que me escoge el mínimo, esta cosa me escoge el mínimo entre esos datos, y acá el máximo, y aquí me selecciona el máximo absoluto y me lo ubica pues en la celda, por ejemplo acá en la celda E10. Bueno, y acá acepto velocidad, aceleración relativa, acepto aceleración. Entonces acá también para el aspecto de respuesta está este código, que es que me llama todas estas variables, me las llama, o sea, me las realiza, ¿cierto? Y me pone acá,
en la celda del espectro de respuesta me pone el valor del máximo absoluto, que en últimas es este máximo absoluto, me lo ubica y me va haciendo eso para todos estos datos de acá hasta 10 segundos. Acá me va poniendo entonces por eso es que el código se demora demasiado, porque tiene que hacer todo este procedimiento para cada punto 1 hasta 10. Hace todo este proceso, son muchísimos datos, acá también los máximos absolutos, y me los copia acá, entonces por eso se demora demasiado. Y así para entonces si en el formulario yo le doy espectro de respuesta para desplazamiento relativo, este es el que se me activa. Si yo le doy para velocidad relativa, este es el espectro que se me activa. ¿En dónde puedo ver eso? Aquí en el formulario 2. En el formulario 1, perdón, en ver gráfica. No, en calcular, perdón. Entonces le doy ver código y acá lo que me hace es, bueno, acá se me olvidó cambiarle el nombre por calcular. Entonces me congela la pantalla, ¿sí? Okay. Acá me dice que si el tipo de gráfico es espectro de respuesta de desplazamiento, entonces me llama el espectro de R, que es el que acabamos de ver. Si no, si el tipo de gráfico es espectro de respuesta a velocidad relativa, entonces me llama el espectro VR. Esto acá lo puse así porque realmente me di cuenta que sin ellas el programa me corre perfectamente, entonces las quité o les coloqué este cosito que hace es que no se tenga en cuenta a la hora del código. Entonces, si no es ningún espectro, sino que simplemente es aceleración relativa, me llama todas estas variables, me las llama y me las calcula todo y ya me arroja la gráfica cuando yo le dedico en ver gráfica, y acá me descongela la pantalla y listo. Eso sería como todo, como lo más básico. Entonces, y acá en este formulario, entonces cuando se inicialice el formulario, este me va a llamar a crear gráfico. ¿Dónde está crear gráfico? Crear gráfico está en módulo 1, que está por acá, es el último. Crear gráfico. Acá está lo mismo, hice visible la hoja de coordenadas, la seleccioné, declaro las variables y esto en realidad es otra grabación de una macro que me arroja el gráfico. Bueno, entonces eso es lo de crear gráfico. Entonces cuando se me inicialice me llama esto y me arroja el gráfico. Y este es para cuando yo le dé clic en la X de la gráfica, me lleve a la hoja principal, que es hoja 1. Eso sería todo, profe. Bueno, le voy a explicar por encima el otro que realicé para los espectros de respuesta. Porque, o sea, por el inconveniente pues de que se me demora demasiado el código para correrme, entonces decidí hacer otro programita que tiene el mismo desenlace. Entonces aquí en este botoncito yo inserto mi archivo txt, como le digo, tiene que ser como yo los adecué para poder que me corra bien el código. Bueno, ahí me está haciendo todo el proceso que le expliqué pues. Me hace todo el proceso y esperemos a ver. Entonces, cuando termine de hacer todo el proceso, se me ubica en la columna B a partir de la fila 15 como en el otro, como en el Visual Basic, y ya.
ponemos, bueno, aquí ya me los arrojo, ¿cierto? Acá ya me los arrojo. Entonces aquí yo coloco un periodo, por ejemplo, de un segundo, ¿cierto? Pongo un delta t de 0.02, puede ser un amortiguamiento del 10%, un ejemplo, una masa de 1, tiempo de espectro puede ser 10 segundos también, y acá en el sistema de unidades lo que vamos a dar es darle igual y seleccionar acá cualquier tipo de sistema de unidades que queramos. Voy a poner el inglés, por ejemplo, le damos enter. Entonces ya aquí nos va a calcular todos estos procedimientos, los mínimos, máximos y absolutos, y acá abajito aquí nos está procesando en la tabla 1, tabla de datos 1 nos está procesando todos estos datos y finalmente nos arroja la gráfica, que es la que necesitamos, que se puede filtrar. Aquí le damos en filtrar cualquier aspecto de respuesta, puede ser de esta azulita que es, esta azulita es, bueno, acá no aparece, pero aquí cuando le vamos a aplicar, acá dice aspecto de respuesta del desplazamiento relativo, acá nos lo arroja. Este es el de velocidad relativa y nos arroja. Acá está el de pseudo velocidad, acá está el de aceleración relativa, acá podemos ver el de aceleración absoluta, está el de aceleración absoluta normalizada y está el de pseudoaceleración y pseudoaceleración normalizada. Entonces, nada, profe, eso sería todo, profe. Muchas gracias. Y ahí, pues, disculpa el tiempo, pero es un programa muy largo para explicarlo así por encimita. Entonces, gracias.